Bajo, bueno, bueno. Y sí, como todos los ricos de Guayaquil, soy parte de la provincia del Guaya, soy de los cantones del distrito 4, exactamente del sector agropecuario, del sector que da de comer al país. En efecto, ¿no? Ayer hablábamos casualmente con el presidente de Ban Ecuador y la CFN y le preguntamos, ¿no? Los créditos que va a otorgar en su nueva fase el Banco Nacional de Fomento y Económico, ¿a dónde va a estar dirigido? Y nos dijo, nunca me gusta hablar en primera persona, nos dijo que el crédito va a estar al sector agropecuario y que el monto es de $150.000. ¿Qué le parece? Esperemos que cumplan, que no sea como el crédito al 1%, que se destinó a varios sectores. Al sector agropecuario se le recortó la entrega del crédito. No es menos cierto que también otros sectores necesitan, pero la propuesta inicial del presidente Lasso cuando fue campaña era entregar crédito al 1% en todos los montos, hasta $300.000, y no crédito de hasta $2.000 como se está entregando en este momento. El campo necesita apoyo estatal, necesita apoyo interinstitucional y necesita de medidas para poder producir más y mejor a menor precio, con menos costos de producción, y así poder dotar de alimentos más económicos a nuestros hermanos ecuatorianos. Y ahora que usted está allá en la Asamblea Nacional, está en una comisión muy importante, y finalmente esta comisión que trabajó en esta nueva ley que ya fue aprobada, la ley, yo le llamo ley de seguridad para no confundir a la... Es que hay otra ley, economista, de seguridad pública, este proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Hay otra ley que se llama ley de seguridad pública. Entonces le podemos decir ley de seguridad que regula... Ley de uso legítimo de la fuerza. Así es, nada más. Así es más fácil. Nada más. Bueno, usted en esta comisión muy importante, pero además, ¿no ha hablado usted con los demás legisladores que están en comisiones pertinentes que puedan hacer algo por el agro? Constantemente yo hablo del agro. ¿Por qué? Porque es un sector que primero le da trabajo a cientos de miles de ecuatorianos. Uno. Dos, el sector agropecuario, sus productores, siempre trabajan y hacen todo a pulso. ¿Qué significa esto? Que nunca tienen un respaldo económico vía crédito en la banca de desarrollo. Entonces lo hacen a pulso, le prestan al chulquero, venden anticipadamente su producción y es explotado. El pequeño productor es explotado, legislador Javier Jurado, y usted lo sabe. ¿Por quién? Por los intermediarios. Esos son los que ganan más dinero. Entonces, en ese orden, por darle ese ejemplo, ¿qué está haciendo usted con sus colegas legisladores a fin de mejorar las condiciones del productor arrocero, maicero, el productor de papas, el productor de aguacate, que ahora tiene abierto el mercado en los Estados Unidos, y tanta producción que hay en el sector, mi estimado Javier Jurado? Economista, primero decirle que trabajamos en equipo con los compañeros de mi bancada que están en la Comisión de Soberanía Alimentaria. Personalmente actúo mucho dentro de esta comisión que está diseñada para prever la normativa que regula en la normativa en el campo ecuatoriano, en el sector agropecuario. Incluso yo ahí sí lo tengo que decir, y con agrado, porque a mí no me molesta,
En esa comisión me molestan que más parece que pertenezco a la Comisión de Soberanía Alimentaria que incluso a la de Seguridad. Continuamente estoy visitando esa comisión, siempre estoy revisando los cuerpos legales. He hecho algunas observaciones de algunos cuerpos legales, por ejemplo, al COIP, que está relacionado al tema de seguridad, en el artículo 199, 210, por el tema de abigeato, que es uno de los temas que golpean durísimo al campo, el tema de seguridad. Además de que el sector agropecuario hace un esfuerzo, es un sector vulnerable mundialmente por sus condiciones de productividad. Además tiene que ser víctima de inseguridad con menos protección policial, y existe sí un abandono por las distancias, porque no hay patrulleros, porque las patrullas no funcionan, porque no tienen llantas. Entonces, desde ahí he hecho algunas observaciones para modificar las penas del COIP consecuentes de abigeato, al robo de ganado. Es una de las herramientas jurídicas que van a cuidar que se disminuya este delito, que no es menor, que a veces lo vemos como menor, pero hay un gran número de productores que son acechados por la delincuencia en el país. Es desde ahí mi concepción. Para poder ayudar al campo hay que también entregarle herramientas que le permitan producir con tranquilidad. El agricultor, el ganadero, necesita el apoyo estatal, como lo decía hace un momento, para poder producir tranquilo. Y ese apoyo también es la seguridad, una de las consecuencias que tiene el campo en el Ecuador, que es muy inseguro. Ahora, son las 7 de la mañana, 19 minutos. Le voy a dar paso a Johanita Ramos, también, que tiene inquietudes para usted, ingeniero Javier Jurado. Gracias, economista. Asambleísta, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Aunque la ley de uso legítimo de la fuerza ya fue aprobada con 104 votos a favor, Pachacutic insiste en presentar un recurso o una acción de inconstitucionalidad. A esto también se uniría UNES específicamente para los artículos 23, 24 y 25 que se refieren a la protesta social. Primero yo le hubiera pedido a los compañeros de Pachacuti que asistan a la comisión, que hagan observaciones a la ley, que hagan los cambios normativos cuando era posible hacer los cambios. En algunos casos enviaron observaciones extemporáneas y después nunca observaron esos artículos a los que ellos hacen alusión que afecta a la protesta social. La ley no está diseñada para reprimir la protesta social, está diseñada para regular el uso progresivo de la fuerza, y además que regula el uso progresivo de la fuerza, ha normado cómo tiene que actuar la policía en las protestas sociales. Y una de las cosas que no existía antes en ninguna normativa es que, por ejemplo, y le voy a poner un ejemplo, ustedes veían en octubre cómo los policías atropellaban a los manifestantes con la moto y utilizaban la moto como arma. Eso está totalmente prohibido y se convierte en un delito. Entonces, los compañeros de Pachacuti tendrían que leer, y además que si se eliminan 3 artículos de la normativa, no solo se eliminan 3, se eliminan 19 artículos más que tienen conexión con la normativa. Los compañeros de Pachacuti no asistieron a las comisiones en ningún momento. Yo sí tengo que decir, hubieron asambleístas que mandaron observaciones, Joel Abad, Jessica Castillo, pero nunca hicieron observaciones a los artículos mencionados. Y yo creo que la ley hay que leerla con integralidad, y desde todo punto de vista la ley jamás pretende que se prohíba o se quiera limitar a la protesta social. Serían extemporáneas entonces, pero esta es la posición de todo el bloque de UNES, porque, por ejemplo, el asambleísta Ricardo Ulcuango también analiza la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad en estos artículos. Bueno, esos son los diversos criterios que tenemos incluso dentro de la bancada. Somos una bancada de 47 legisladores que tenemos diversos criterios. He explicado a mis compañeros que la ley no causa daño a la protesta social. Muchos compañeros de otras bancadas, de la bancada de Pachacuti, han dicho que esta ley el día 13 de junio va a prohibir que los manifestantes salgan a protestar. Incluso eso no sería verdad, porque la ley no estaría inscrita en el registro oficial y no sería utilización de la ley.
Uno de los argumentos específicamente de Ulcuango señala que el proyecto, afecta a las protestas sociales pacíficas y deja a discreción de la autoridad superior la calificación de que una protesta social constituye un peligro inminente de la violación de los derechos humanos. ¿Esto es así? No era así, hay una concepción filosófica errada. Dice, excepcionalmente cuando una persona ponga el riesgo al resto de personas, a tercero de un policía, en concepto. La ley no dice que la policía puede excepcionalmente atacar a personas porque así considera necesario, no. Excepcionalmente si alguien pone en riesgo la vida de otras personas, y le voy a poner un ejemplo pragmático. Una manifestación de gente pacífica va protestando y un sujeto saca un arma de fuego. ¿Cómo actúa la policía? Incluso se ha limitado el uso del perro, del caballo, para que se utilice como armas para medios de disuasión dentro de la protesta social. Incluso se ha retirado que cuando las protestas se tornen violentas, los canes y los equinos tienen que ser retirados para salvaguardar su vida. Esto basado en derechos de la fauna urbana. Ingeniero, asambleísta, ¿ya la ley fue enviada al Ejecutivo para su veto, parcial o total? Hasta ayer en la noche que hice la consulta no había sido enviada. Esperamos que Secretaría, a través del presidente de la Asamblea, ya envíen la ley. Espero que hoy día de mañana ya la ley esté en el Ejecutivo para que pueda hacer sus observaciones y pueda ya esta ley entrar en funcionamiento por el bienestar del país. Pero asimismo hay que decirle a la ciudadanía, esta ley tiene que estar acompañada de presupuesto, de herramientas tecnológicas, de apoyo a la Policía Nacional. Lastimosamente el policía en el Ecuador pasa del gas a la pistola. Necesitamos que la policía tenga instrumentos tecnológicos como bastón, pistola eléctrica, para que haga uso legítimo y progresivo de la fuerza. Además necesitamos de una policía bien preparada, y eso es cosas que he previsto dentro de la normativa, que la policía sea mejor capacitada. Por ejemplo, un policía promedio era capacitado 20 horas, disparaba 5 disparos por año o en su carrera. Hoy la ley ya prevé aumentar esas horas de capacitación y que esa capacitación vaya a cursos reales para que el policía pueda hacer uso progresivo y legítimo de la fuerza de manera eficiente para salvaguardar la vida de los ecuatorianos. 7 de la mañana, 24 minutos. Estamos dialogando con el ingeniero Javier Jurado. Él es miembro de la Comisión de Seguridad. De Seguridad. Acá en la legislatura, representando a UNES. El legislador, ¿usted es ingeniero agrónomo o zamorano? Yo soy ingeniero agropecuario y tengo una maestría en Administración Pública y Desarrollo Institucional. Muy bien, ese orden, si es propietario de algunas hectáreas, ¿de qué cultivos? Pues yo me dedico a la ganadería, mi vida está en torno al campo. Yo soy de los que se fue de la ciudad al campo, el contrario a lo que pasa en el Ecuador, porque los ciudadanos ven menos oportunidad en el campo. Espero como ecuatoriano que el campo se desarrolle de manera correcta, que los costos de producción bajen, y eso también necesita que el Estado apoye, que el Ejecutivo apoye al sector agropecuario y no salga a hacer apreciaciones ilógicas cuando no conoce y no sabe cuál es la realidad. Una de las consecuencias que hemos tenido en este gobierno es que en lo que va del año, porque el gobierno casi tiene un año, ya van 3 ministros de Agricultura. También necesitamos que le den continuidad y que los ministros no vayan a velar intereses personales o de las grandes industrias, sino que vayan a velar por los pequeños productores, que son el 90% y son quienes sostienen la soberanía alimentaria. Y usted que conoce este sector ganadero, ¿cómo estamos con la producción de leche, por ejemplo, que siempre hay interpretaciones y hay también explotaciones? Bueno, la producción de leche en el Ecuador aún sigue siendo incipiente. Hay ganaderos de la sierra que aún producen 5 litros de leche. Eso es nuestra preocupación. También tenemos que ir hacia la excelencia productiva, a la eficiencia productiva, producir más en menos hectáreas. Uno de los problemas que tenemos con la leche siempre son los abusos de la industria, se puede decir,
necesitamos reglamentar bien. Se hizo una ley que para mí no va a solventar un problema, que no le hace nada al sector ganadero. El sector ganadero no solamente necesita que se fijen precios, sino también que se reduzcan los costos de producción, que se mejoren las capacidades tecnológicas y que el Estado actúe en una correcta investigación. Uno de los problemas en el Ecuador es que el Estado en el sector agropecuario y en todos los sectores investiga muy poco y destina muy pocos recursos. Mire, siempre le hago un reclamo a los compañeros de la bancada de Pachacuti, por ejemplo, que se quejan que el gobierno, depende de las circunstancias, ellos se quejan conforme a las circunstancias, pero se han quejado que el gobierno no destina recursos. Por supuesto, ellos aprobaron el presupuesto general del Estado y la proforma presupuestaria 2021-2022. Una de las preocupaciones mías era que se quitaban los fondos para investigación agropecuaria. La investigación es una de las herramientas que solventan problemas en el sector agropecuario, que te permiten saber qué tienes que hacer y prever los errores que se van a cometer dentro de una producción, que eso le cuesta al ganadero y se suma al costo de producción directo del sector agropecuario. En efecto, acá en el sector de la comunicación, muy pocos comunicadores le dan importancia a la investigación científica. Es un reclamo que siempre hago, es un reclamo que siempre le hago a los comunicadores. Existen muy pocos programas y le agradezco a usted por el espacio, por permitirnos hablar de agricultura, de ganadería, del sector agropecuario, porque muy poco espacio se le da al sector agropecuario y si nos damos cuenta es el sector que alimenta al país, sostiene la economía y que además generó en años anteriores y en el 2021 20,000 millones de ingresos de divisas. Reemplazó al petróleo. 3 productos del sector agropecuario, del sector productivo, reemplazaron al petróleo: camarón, banano, cacao, y los productos agropecuarios reemplazaron a los ingresos del petróleo. Y le agrego, en la pandemia, el único sector que no paró, el que no paró y el que nos dio de comer. Y mire, la asamblea anterior, una asamblea que no supo reconocer al sector agropecuario, el presidente Moreno, que cogobernó con Guillermo Lazo, y eso es un secreto a voces, miren, nunca le pusieron una letra en la ley económica urgente para apoyar al sector agropecuario. En la ley que envió el presidente jamás se le dio herramientas al sector agropecuario. Es más, jamás se ha dicho qué se va a hacer realmente con el sector agropecuario, porque no existen políticas públicas, así como no existen políticas públicas de seguridad, y lo decía el ministro Carrillo. Tengo 1.200 millones y no sé en qué gastarme. No tengo planes y proyectos. Si no tienen planes y proyectos, este año no se va a poder ejecutar ese dinero y no se va a poder ejecutar el presupuesto. Son preocupaciones que tengo como legislador, que tenemos como ecuatorianos y que tenemos que empezar a trabajar proactivamente. Una de las cosas que exhortaba al gobierno es que le dé continuidad a los ministros y que ponga ministros que sepan del tema. Es lamentable ver ministros de Agricultura que no conocen la realidad del país, que vivían en el extranjero, que no conocen. Oiga, pero aquí una bromita nomás. Usted tuvo un ministro poeta, pues. ¿Ah? Pero sociólogo y con mucho conocimiento del sector agropecuario. Le voy a contar algo. El ministro Ponce, a quien usted se refiere, sí. Primero, el Ministerio de Agricultura con el presidente Correa tenía el triple del presupuesto de lo que tiene hoy. Se hicieron planes y proyectos que aún perduran: el proyecto PIPA, el proyecto PIDACE, el proyecto de ganadería sostenible. Entonces también hay que decirle la verdad al país. Los ministerios se desarrollan con presupuestos, y el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, en el 2020 se tenía que generar un censo agropecuario, no se lo generó. Los censos son cada 20 años, no se generó el censo agropecuario. ¿Qué nos va a dar el censo agropecuario? Herramientas para poder destinar los recursos de manera correcta y saber dónde están las unidades productivas, y también desde ese modo comenzar a trabajar en fronteras productivas y no desperdiciar recursos por ejemplo, en créditos, en lugares donde la gente quiere sembrar cacao, por ejemplo, pero el cacao no tiene las mejores condiciones de productividad en ese sector. Esas se llaman fronteras productivas, y el gobierno tiene que apostar a destinar correctamente esos créditos. Mire, le han destinado créditos al 1% a los arroceros, sí, 500, 2,000 dólares, que no sacan del problema al sector arrocero, y que además se han entregado a destiempo.
Los créditos tienen que ser entregados oportunamente para que las cosechas puedan también ser trabajadas oportunamente por los agricultores y no tengan que caer en la consecuencia de ir al chulquero prestando al 20% y nunca salir de la deuda economista. Eso es uno de los problemas que tenemos, y usted lo decía. El gobierno tiene que dar los créditos oportunos, a tiempo, tiene que apoyar con presupuesto para que el Ministerio de Agricultura pueda hacer planes y proyectos que mejoren las condiciones de productividad. No se ha investigado en semillas. Mire, han pasado 3 años y no se ha generado una nueva semilla desde el INIAP. Y uno de los problemas que tienen es que todos los años, a partir del 2018, se le comenzó a quitar presupuesto al tema de investigación agropecuaria. Y es una de las preocupaciones que tenemos como legisladores. Y más aún, cuando conforman esa mayoría para respaldar al gobierno de Guillermo Lasso, generan una mayoría para quitarle presupuesto. Por ejemplo, los fondos FIASA fueron quitados por la anterior ministra, el presupuesto para vacunación de fiebre aftosa. Agrocalidad le han quitado el dinero cuando tenemos amenazas latentes de fusario en raza 4, de peste porcina africana. Entonces, ¿cómo se generan los protocolos? No se ha hecho nada por los temas de brucelosis y tuberculosis, y el presidente dice que vamos a ser competitivos. ¿Cómo somos competitivos si no tenemos mecanismos para competir con países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, que genera leche de 28 centavos? Produce leche de 28 centavos, libre de tuberculosis, libre de brucelosis, y hoy el país está en riesgo porque no tenemos vacunación de fiebre aftosa, y eso tiene que saber el país. No se ha vacunado para la fiebre aftosa, y eso no solo pone en riesgo al sector ganadero por una posible contaminación o por una posible viralización, pone en riesgo a otros sectores o a otras unidades productivas como el banano, que tienen prohibición de salida por estándares sanitarios en el exterior. Entonces tenemos que decirle la verdad al país: no hay vacunación de fiebre aftosa, no hay un plan para trabajar contra la brucelosis y tuberculosis, y Agrocalidad, de su presupuesto fue reducido al 50%. Cuando le pregunté al ministro, me dijo en una comisión, y lo dijo en el pleno: bueno, cuando llegue el brote, ahí veo qué hago, o cuando llegue la vacunación, ahí consigo la plata. No hay prevención. Entonces, a ver, se nos fue el tiempo, legislador, pero le voy a hacer esta preguntita para el público oyente de Esmeraldas, que nos están escuchando, de Santa Elena, provincia del Guayas, la provincia de Los Ríos, y en todas las redes sociales. Con gusto, economista, siempre para el pueblo responder. ¿Cuánto cuesta hoy una libra de carne en pie? ¿Y cuánto cuesta un litro de leche ahí, sacándola ya de la vaca? El precio mínimo del litro de leche es 42 centavos. Tienes plus por mejoras en la producción, por ejemplo, leche libre de tuberculosis y de brucelosis, baja acidez, proteína alta, grasa alta. Tienes plus que paga la industria. Por ejemplo, consigues en vaca, en pie, en báscula, carne de 60 centavos, y para pago de toretes desde 1.20 la libra. Entonces también el ganadero pequeño necesita que el ganadero grande, que es el que tiene la capacidad de producir más toretes para producir más carne, tenga herramientas de apoyo. Todos tenemos que tener el apoyo del Estado para poder tener mejor pie de cría. Y una de las cosas que hizo muy bien el ministro Ponce y el presidente Correa es la importación de branding. Hoy el Ecuador tiene carne competitiva de calidad, y se ha incrementado el consumo de carne en el Ecuador. Se ha incrementado, recuerden que una de las tasas que teníamos, que era el consumo per cápita de 12 kilos por año, por persona, uno de los problemas que teníamos era que la gente en el Ecuador consumía poca carne. Hoy el ecuatoriano consume más carne, mejor carne de calidad. Hoy puede haber cortes premium en el Ecuador producidos por ganaderos ecuatorianos, de un ejemplo, y siempre felicito lo que se hace en el oriente ecuatoriano: transferencia de embriones, inseminación artificial y calidad de ganado que se está entregando ya a los ciudadanos. Por otro lado, las asociaciones de razas, como la asociación Brangus, Bradford, que está haciendo las cosas muy bien para entregar una carne de calidad, y ya no necesitamos exportar carne a los Estados Unidos ni cortes, importar cortes. Lo que necesitamos ya es que el gobierno cree herramientas para tener un plan de manejo contra brucelosis y tuberculosis, libre de fiebre aftosa,
carne con salida de estándares internacionales, buenos centros de refinamiento, y la carne del Ecuador podrá estar en las vitrinas de cualquier mercado internacional a un menor costo. Lo vamos a invitar la próxima vez para hablar de agricultura también, ingeniero Javier Jurado. Que le vaya muy bien. Gusto de saludar. Un abrazo a la distancia, el cariño de siempre, economista. Un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias, Joana, también por su espacio. Gracias. Bueno, nos quedamos con eso, nos quedamos con que la Asamblea todavía no manda al presidente de la República la ley, hasta el día de ayer no, hasta la noche de ayer no, y 60 centavos el libro de la libra de carne en pie. Ajá. ¿Y acá cuánto cuesta? No me comprometa, yo le he dicho siempre, esto... El abuso doble, triple la intermediación. ¿Qué doble?